Pero en la versión que he venido utilizando, la versión moderna, dice así: así dice Jehová, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni se gloríe el rico en sus riquezas. Mas el que se gloría, gloríese en esto, en que me entiende y me conoce a mí. Si hay una pequeña diferencia en el texto. Amén. Muy claramente, así lo dice. En que me entiende y me conoce a mí, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. Amén. De tal manera que si nosotros queremos entender una doctrina tan fundamental como es la doctrina de la unicidad de Dios, hermanos, tenemos que ir allá a las Sagradas Escrituras y en oración decirle al Señor que Él sea quien nos abra el entendimiento, que nos dé sabiduría, ciencia y conocimiento para conocerle a Él a través de su palabra santa y gloriosa. En medio de la crisis de fe y bajo nivel espiritual en el que está viviendo nuestra sociedad, se deja escuchar la voz de Dios a través del profeta. ¿Y qué es lo que dice el Señor a través del profeta? Lo que inicialmente nos está declarando: alábese en esto el que se hubiere de alabar. No hay otra cosa en que usted y yo podemos alabarnos, sino, hermanos, en meternos en la presencia del Señor de la gloria. Los creyentes no debemos alardear del conocimiento secular, del talento humano, ni de las riquezas terrenales. ¿Eso es qué? Vanagloria. Son cosas que perecen. Son cosas que son como la flor del campo, que a la mañana son y a la tarde ya no son. ¿Cuántos han estado ya en el pináculo de la fama, de las riquezas, de la sabiduría terrenal, que sabemos por la Escritura que es diabólica? Cuando menos piensa, están en nada. Por eso, la exhortación misma que el Señor nos hace en esta noche para llegar a conocerle a Él, precisamente es que debemos regocijarnos solo en nuestra relación personal con Dios. ¿Qué estamos haciendo aquí en esta noche? Gozándonos en esa relación personal con el Señor de la gloria, conociéndole a Él. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque esto realmente nos capacita para vivir de una manera santa, de una manera recta. No es el conocimiento de otros métodos, no es el conocimiento de otros sistemas ideológicos, no son los tantos maestros que ha dado la humanidad: Buda, Confucio, Mahoma, Lao Tse, con todos sus escritos, con todas sus filosofías. Ellos murieron
están en sus tumbas. Su ciencia, su conocimiento, su saber es efímero. Pero en esta noche, hermanos, aquí tenemos al Señor Jesucristo, quien una vez más nos dice que si queremos conocerle a Él, debemos escudriñar su palabra. Amén. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dan testimonio de mí desde el principio mismo de la eternidad, porque yo soy el que soy. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el mismo Señor Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, todos los valores terrenales, hermanos, palidecen en la importancia cuando se compara con la alegría de conocer a nuestro Dios. Todo aquel conocimiento, todo eso palidece en su importancia. Cuánto de pronto, como decía hace un momento, hacen alarde de su conocimiento, pero eso queda prácticamente en sombras cuando nos resplandece la luz del Evangelio, que nos trae vida y vida en abundancia. ¿Cuánto damos gloria al Señor? De ahí, el conocer a Dios nos lleva a la consagración y al respeto de sus normas, permitiéndonos que cada día seamos llenos de su Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Quiénes éramos antes? ¿En qué condiciones andábamos? Estábamos amparados bajo una religiosidad. Y esa religiosidad nos toleraba el pecado. Consentía la maldad que había en nosotros. Pero hermanos, en esta noche, qué importante es saber que el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, Dios hecho hombre, como lo hemos venido diciendo, ha hecho una obra grandiosa en nuestras vidas. Y que Él viene siempre perfeccionándola. Por eso estamos tan enamorados de Él. Amén. Por lo que Él ha hecho en nuestro ser. De ahí, hermanos, que al hablar de la revelación de Dios, utilizando lo que decíamos ayer sobre la escalera, porque hay que comenzar es por el primer, ¿qué? Por el primer peldaño, para llegar hasta donde el Señor quiera llevarnos. Amén, amén. Entonces, Dios se ha revelado a través de la historia. La humanidad, hermanos, le ha conocido, le hemos conocido. ¿Por qué? Porque Él es Dios histórico. Amén. Todos nos damos cuenta que la historia, hermanos, la dividió el mismo Señor Jesucristo. Por eso siempre cuando estamos hablando de algún hecho importante que tiene que ver con la historia antigua, decimos que antes de Cristo. Y cuando es más contemporánea, decimos después de Cristo, o conforme
a la era cristiana. ¿Por qué? Porque el Dios a quien usted y yo adoramos y glorificamos y servimos, hermanos, es Dios de la historia. Amén. Y es una historia que continúa. Es una historia que prevalece. Muchas historias han quedado allá, no digámoslo en el olvido, sino en los archivos de los grandes libros. Pero en esta noche, hermanos, el ser a quien nosotros servimos es un ser trascendente. Amén. Que a través de la historia Él se va manifestando de acuerdo a los mismos acontecimientos por su divina providencia. Jeremías capítulo 11 y el verso 18 nos está diciendo que Él se ha dado a conocer precisamente a través de la historia. ¿Qué nos dice Jeremías 11, 18? Y Jehová, ve hermanos, cojan el hilo, y Jehová me lo hizo saber. ¿Qué estamos haciendo en esta noche, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos estudiando su palabra. Estamos conociéndole a Él. Nos está dando sabiduría, conocimiento y dice, y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Amén. Entonces me hiciste ver sus obras. Qué bendición, hermanos, esto. Saber que Él se ha revelado a través de la historia. Y cuando nosotros comenzamos, hermanos, a investigar tantas y tantas cosas, por ejemplo, concernientes a su pueblo, al pueblo de Israel, nos damos cuenta que es un pueblo que tiene una existencia de más de 3.500 años de historia y que imperios se han desplomado, reyes han desaparecido, naciones han sucumbido, pero Israel tiene una historia. Amén. ¿Y por qué tiene una historia? Porque tiene un historiador. Y ese historiador se llama Jesús de Nazaret. De ahí la importancia del texto. Y Jehová me lo hizo saber. Estamos en esta noche conociendo. Y nos hizo saber sus obras. A ver, ¿quién en esta noche puede hablar de una de las tantas obras que el Señor haya hecho, que son obras realmente trascendentales y que de pronto hasta la misma ciencia ha tenido que reconocer que la Biblia tiene la razón? A ver, ¿la qué? La muerte en la cruz del Calvario, la historia grandiosa. Amén. Y si vamos a hablar de acontecimientos históricos como testimonio, ¿qué dicen ustedes, por ejemplo? Un ejército detrás y un mar por delante y un pueblo en medio de esa situación. ¿De qué me estoy refiriendo? ¿De qué? Del Mar Rojo. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que el Señor abrió camino en medio del mar y el pueblo pasó por tierra seca. Y lo más, hermanos, lo más tremendo, y ustedes ya tienen conocimiento, y por eso uno tiene que darle la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque aquellos sucesos, hoy en día la historia los está comprobando. Ya,
investigaciones arqueológicas han descubierto en ese lugar por donde el pueblo de Israel pasó a pie, han encontrado, hermanos, ruedas de hierro, carretas, cosas que pertenecieron al pueblo egipcio. Obras del Señor. ¿Y qué tal les parece esa tremenda obra cuando Josué estaba en campo de batalla y ya estaba el sol a punto, como decimos comúnmente, de ocultarse? Y el Señor entonces, ¿qué hizo? Que la rotación de la tierra fuese detuviéndose un poco, sin dejar de moverse, para que, hermanos, el día se prolongara. Y ya, hermanos, la ciencia, ese acontecimiento histórico, lo ha comprobado que ha sido cierto. Este es mucho Dios a quien nosotros adoramos y glorificamos. Amén. Por eso, al estudiar la unicidad de Dios y conocerán mi nombre, es importante tener muy en cuenta estos acontecimientos de carácter histórico. Y allá en Hebreos, capítulo 1 y el verso 1 y 2, está, hermanos, comprobando lo que está diciendo Jeremías 11:18, que dice: Dios, amén, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. Pero nos debe llamar poderosamente la atención lo que nos está diciendo inicialmente el texto. Volvamos nuevamente. Dios habiendo hablado. Amén. Muchas veces, de diferentes maneras, como ya lo hemos venido diciendo, a través de esos aconteceres de la historia. Amén. De muchas maneras. Lo hizo también, hermanos, a través de los profetas. Y esto, hermanos, aviva nuestra fe, aviva nuestra confianza en Él. Por eso dice acá en esta versión: habiendo Dios hablado en el antiguo tiempo a los padres en diferentes ocasiones. Me gusta más la versión en diferentes ocasiones. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? Los dos ejemplos que coloqué allá, del mar y del sol. De acuerdo a las ocasiones. Amén. La ocasión que se presenta. De acuerdo a las ocasiones, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la situación, es entonces cuando el Señor ¿qué? Incursiona, cuando el Señor se manifiesta. Amén. Llegó el momento en que Él dejó ya a un lado todo eso de los sacrificios, de la liturgia judía, de los toros, de los machos cabríos, de los palominos, de las ofrendas. Y no, aquí lo que hay que es yo mismo ir y presentarme. Amén. Entonces, llegó el momento de la ocasión de venir. Por eso, a renglón seguido, el verso 2 dice: en estos postreros días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y dice acá esta versión: en estos postreros días nos ha hablado a nosotros por su Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas, por medio de quien también
hizo el universo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces miremos cómo Él paulatinamente, Él se va revelando, se da dando a conocer a los padres en la antigua dispensación. En lo que conocemos el Antiguo Testamento, se dio a conocer a través de todas esas obras. Pero ya en el tiempo más moderno, amén, y no hablo de moderno por los avances que tenemos, sino en el tiempo mismo de su revelación hace 2021 años, en quien Él decide manifestarse para dar cumplimiento a lo que está diciendo el verso 2, en los postreros días. Amén. Nos ha hablado por el Hijo. Amén. Nos ha hablado. ¿A cuánto les ha hablado el Señor? ¿Por qué estamos aquí? Porque Él nos ha hablado. Porque Él nos ha hecho un llamamiento a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por eso muchas veces se refiere a periodos en la historia del Antiguo Testamento. De muchas maneras habla de distintos métodos que usó para comunicarse. ¿Cuáles fueron esos métodos que el Señor utilizó para comunicarse con nosotros? Hermanos, a través de visiones, sueños, señales, sucesos. Eso lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora entramos ya, de acuerdo al texto inicial de Jeremías, ¿qué? De Jeremías 9:23, del conocimiento de Dios, que es la gloria del hombre. Entramos a considerar las vías, los métodos con los cuales Dios se ha revelado, se ha manifestado. Amén. Y cuando nos vamos adentrando en esto, hermanos, entonces vamos adquiriendo ese conocimiento y vamos fundamentando nuestra fe. Porque de eso precisamente es que se trata. Las vías con las cuales Dios se ha revelado. Dios ha buscado por todos los medios posibles manifestarse a sí mismo. Amén, manifestarse a sí mismo. Los dioses de las naciones son dioses vanos. Ya nosotros tenemos conocimiento de ello. Son ídolos, ídolos vanos. Pero precisamente cuando el Señor introdujo al pueblo de Israel para tomar posesión de aquellas naciones, les advirtió lo que allí existía con respecto a la espiritualidad de esos pueblos, de esas naciones. Y les exhortó, les amonestó que no hicieran como aquellas gentes hacían, adorando a sus dioses. Y más bien Él se revela a sí mismo y el pueblo lo conoce y comienza a hacer obras maravillosas que los dioses de aquellas naciones sucumbieron juntamente con sus adoradores. ¿Por qué? Porque sobre nuestro Dios no hay otro Dios. Él es grande, Él es sublime. Y a Él doblegamos nuestras rodillas y confesamos también su nombre. Por eso sus obras, su voluntad y su propósito. Con ese fin y por medio de su Espíritu Santo,
Él ha movido a los hombres a desear este conocimiento. Amén. Personalmente, escuchar a una conferencia de un psicólogo me informa, muy bonito, mucha elocuencia, mucha retórica, pero escuchar la doctrina, hermanos, me edifica, me estructura, amén, me lleva al conocimiento del único y soberano Dios. Por eso en Hechos 17:27, miremos lo que allí nos está diciendo el escritor, para que en esta noche afiancemos más nuestro corazón en el conocimiento de Dios, de la manera como Él quiere revelarse a nosotros. ¿Qué dice? Para que busquen ¿a quién? A Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mire donde el Señor nos ha sacado. Nos ha sacado del fanatismo, nos ha sacado de la idolatría, nos ha sacado de la adoración de otros dioses, de ídolos, de madera, de yeso, de metal, de piedra. La gente solamente cada año se acuerdan darse en golpes de pecho y subir allá el cerro de Monserrate de rodillas. Otros ir allí a Girardota en peregrinación, otros a Buga a pagar promesas. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos está lejos, pero el Dios a quien nosotros adoramos está cerca. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Está cerca, está aquí. Él se siente. Amén. Así está escrito, para que busquen a Dios. La importancia, hermano, aquí presente, del que está ya en la iglesia doméstica viendo esta transmisión, le insto en esta noche para que busque a Dios hoy más que nunca. Y no tienes que encender una lámpara como lo hizo un sabio griego, creo que fue Orígenes, quien a pleno día tenía una lámpara, una vela, una linterna encendida. Orígenes, ¿por qué a plena luz del día andas con una luz prendida? Es que estoy buscando a Dios. No, Señor, nuestro Dios es luz. Y Él habita en luz inaccesible. Y nos ha dicho que usted y yo somos también luz. Amén. Luz que alumbra. Por eso en esta noche dice, si en alguna manera palpando pueden hallarle. Nosotros no tenemos necesidad como el cieguito. A ver dónde está. No, Señor. Aquí dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahí lo tienes a tu lado. Ahí está a tu lado. Ahí está en tu corazón. Ahí está en tu mente. ¿Por qué? Porque Él ha querido revelarse y tiene los medios para hacerlo. No hay necesidad de que el hombre esté a oscuras acerca del conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a estar a oscuras acerca del conocimiento de Dios cuando aquí tenemos 66 libros que nos dan testimonio acerca de Él, que nos dice quién es Él,
Amén. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él se propone con nuestras vidas? Por eso, lo que el Señor pide de usted y de mí es que le conozcamos. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a sí mismo y se ha dado a conocer de muchas maneras y de diferentes formas. Moloch, Baal-zebub, Astarot, aquellos dioses de las naciones, allá estaban en sus nichos. Lo único que hacían no eran sino recibir ofrendas. Pero nuestro Dios se da a conocer a sí mismo. Y tanto quiso darse a conocer a sí mismo a nosotros que se hizo ¿qué? Hombre. Que para allá es para donde nos lleva este estudio. Por eso, dentro de lo que es la unicidad de Dios, y conocerán mi nombre, como lo venimos estudiando, una de las vías también por las cuales Él ha querido revelarse es por medio de la creación. Los dioses de las naciones no han creado absolutamente nada. Ninguno, o yo no conozco lo que he leído, algún libro de los maestros, entre comillas, que han existido y que ya mencioné, digan que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, pero este libro lo dice, porque este es el libro de Dios. Esta es la palabra de Dios. Entonces Él ha querido revelarse por medio de ¿qué? Por medio de la creación. Amén. No hay que argumentar mucho si Dios existe o no. No hay necesidad de ello. Aún la misma ciencia en sus diferentes saberes ha tenido que aceptar su existencia. Uno de los estudios más recientes, hermanos, de la ciencia con respecto a lo que es el ser humano es el que concierne a lo que se llama el mapa de la genética humana. Ustedes ya saben eso, ¿cierto? Lo han escuchado, donde ellos hablan acerca sobre lo que es la genética y todo esto. Y miremos, hermanos, que ya eso estaba dicho. Ya estaba dicho. Y eso, hermanos, esto derrumba, hermanos, completamente lo que es la evolución, la teoría de la evolución. La teoría de la evolución dice que el ser humano, o que todo lo creado, llegando ya hasta los primates, que todo ha evolucionado de la ameba, cosas, animales prácticamente unicelulares, no vistos fácilmente por el ojo humano, y que fue evolucionando, y que ya después saltó del mar, que del mar saltó a la tierra, y hablando del hombre, entonces que ahí nació surgió el chimpancé o el mico o el gorila. Pues de pronto la mamá de ellos sí fue un gorila, pero la mía y la tuya fueron creación ¿de quién? De nuestro Dios. Amén. Y ya de antemano, el salmista, inspirado porque Dios es quien inspira, mire lo que está diciendo en esta noche en el Salmo 139,
para que nos demos cuenta, hermanos, de que la ciencia tiene que cotejar lo que dice las Sagradas Escrituras. Han luchado, hermanos, por desvirtuar lo que dice la palabra de Dios y han terminado aceptando lo que dice la Escritura. ¿Quién lo creyera? Que ya en el Salmo 139 se estaba hablando de lo que es el genoma humano. Y miren en qué forma lo dice. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido ¿qué? Formado. Admirables son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No te fue encubierto mi ser cuando fui labrado en secreto y entretejido maestramente en las partes inferiores de la tierra. Está hablando de lo que es el proceso de la gestación. Gloria a Dios. ¿Para qué cosas tan hermosas? Amén. Porque sabemos, hermanos, que también el proceso de la gestación es un misterio. Y esos misterios pertenecen ¿a quién? Pertenecen a Dios. Si alguno quiere saber acerca de ello, allá llegará el momento en que se lo preguntamos. Bueno, ¿qué es lo que usted puso en un espermatozoide? ¿Qué es lo que pasó con un óvulo? En fin. Pero aquí nos está dando, hermanos, luces. Y dice, y entretejido maestramente en las partes inferiores de la tierra, o sea, ¿en el vientre de quién? De la madre, hermanos. Amén. Ahora lo vamos a leer para que nos allá. Tus ojos vieron, perdón. Me emociono tanto que esta voz se me va. El micrófono no quiere tomar. Qué bendición. Entonces dice, tus ojos vieron mi imperfección y en tu libro todos mis miembros fueron escritos. ¿Cómo se llama ese libro? El genoma humano. Amén. Esto pues lógicamente habría que traer un biólogo o alguien que hable más profundamente acerca de ello, pero aquí hay una luz al respecto. Y sigue diciendo, y a mí cuán preciosos me son tus pensamientos. Vamos a leerlo en nuestra versión. Amén. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti ¿qué? Mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos? Ahora sí ya están entendiendo bien. Y entretejido. ¿En lo más profundo de dónde? A ver, las mujeres, tóquense en el vientre. Las que son madres. Amén. Ahí la hermana tiene algo que hace unos cuantos añitos le engendraron y usted concibió. Ahí está, vea. Y entretejido en lo profundo de la tierra, y a los 9 meses, vea lo que tiene ahí al lado. Mi embrión vieron tus ojos. Aquí el aborto, hermanos, es un asesinato. Quien se atreva a cortar la vida de un embrión en su pleno desarrollo está cometiendo homicidio. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todos conocemos lo que se llama el mapa del ADN. Y dice, y en tu libro, o sea, en lo que se llama el genoma humano, allí está lo que tiene que ver con lo que es la herencia. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces miremos cómo el Señor se revela a través de la creación. Por eso la Biblia señala definitivamente a la naturaleza y a todo su argumento cosmológico
que el universo que nos rodea es un efecto, lo cual nos implica una causa adecuada, y esa causa es ¿quién? Dios. Por eso el Salmo 19, verso 1 y 6 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Demos gloria a Dios. Ahora, miremos la manera como esta versión desglosa esta revelación del nombre de Dios con respecto a lo que es la creación. Leamos allá en Nehemías capítulo 9 y el verso 6. Léalo, hermano, cuidadosamente. Léalo cuidadosamente. Léalo cuidadosamente. Tú solo eres Jehová. Tú solo eres Jehová. Nos está indicando ¿qué? Calidad de único. Tú hiciste los cielos. Nos enseña que no había ayudantes ahí, que no existía ni una segunda, ni tampoco una tercera persona de una supuesta Trinidad, y que tampoco estaban allí los ángeles ayudándole a hacer maticas, animalitos, formando al hombre, sino que él mismo solo se encargó de ello. ¿Estamos? Y dice: la tierra y todo lo que en ella, los mares y todo lo que en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Leo el texto de recorrido. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adorarán. Vámonos a Isaías capítulo 40, capítulo 45 y el verso 18. Amén. Léanlo también, que tiene similitud. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios. Amén. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Puntos enunciativos. Yo soy Jehová y no hay otro. Fuerte ese aplauso al Señor de la gloria. Aleluya. Bendito su nombre. Pero miremos esta versión que estoy manejando para este estudio. Hermanos, la manera tan concisa, tan desmenuzada como nos habla, tan personal como el Señor quiere identificarse en nosotros. Leo el primer texto, no lo está allá, porque no estamos utilizando esta versión allá en la pantalla. Pero vamos a mirar las diferencias. Tú eres Jehová, tú solo. Amén. Tú has hecho el cielo y el cielo de los cielos. Nos enseña, hermanos, que en el cielo y en la tierra solamente hay uno. Que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Amén. Por eso dice, tú eres Jehová. Tú eres Jehová. Coma. Tú solo. Amén. Punto y coma. Tú has hecho el cielo y el cielo de los cielos.
¿Por qué? Porque de acuerdo al texto hay 3 cielos. El cielo atmosférico, en el cual nosotros vivimos y las aves vuelan. Amén. Está el cielo sideral, el que conocemos todo como el universo infinito, donde allí, hermanos, está lo bello también de la creación de Dios, porque, hermanos, ¿qué tal uno mirar al cielo y no ver las estrellas? ¿Cierto? Y sabemos que las estrellas son inspiradoras. ¿Cuántos poetas se han inspirado en las estrellas? Tus ojos son como 2 estrellas refulgentes. Amén. Le dice el novio a la novia todo enamorado. ¿Cierto, hermana Gloria? Amén. Y así sucesivamente se iba el poeta ahí inspirándose. Entonces, allá en el cielo sideral encontramos todo lo que tiene que ver con el cosmos. Los planetas, los planetoides, la Vía Láctea. Todo, todo, todo. Inclusive el hombre siempre y cada día anda descubriendo más y más estrellas. Y el tercer cielo es la morada de nuestro Dios. Amén. ¿A dónde estaremos? ¿A dónde estaremos? ¿Cuánto lo desean? Donde Pablo en visión tuvo esa oportunidad de estar allá en ese paraíso y vio cosas que inefables, hermosas. Y esa es nuestra esperanza. Por eso, hermanos, qué bueno es alabar y glorificar a este quien es Dios solo, que ha hecho el cielo y el cielo, los cielos, con todo su ejército. O sea, ¿con qué? Con las estrellas, con los planetas, con los planetoides, con las vías lácteas. Amén. La tierra y con todo cuanto en ella existe. Tierra preciosísima, bella. Hermanos, una cosa es ver en algunos lugares donde el pie del hombre aún no ha pisado porque el día que lo pise la mata. Como es el caso, por ejemplo, de Alaska y algunas partes del norte del Canadá. Tierras vírgenes, paisajes tan hermosos, toda esa bella casa que ha hecho el Señor para nosotros y que nosotros estamos destruyendo con la contaminación. ¿Ustedes no vieron las noticias hoy? Cómo Dios tiene que hacer lo que hace. Es doloroso que esos vientos, esas tormentas que se levantan allá en el África y comienzan a pasearse por los océanos y especialmente por el Golfo de México y llega a las costas norteamericanas, resulta que esos monzones, esos vientos, esos huracanes lo que hacen es limpieza en el mar. Ustedes no se dieron cuenta las toneladas y toneladas de desperdicios, vidrio, plástico, pantalones, camisas, calzoncillos y todo cuanta cosa el hombre ha botado a colchones. Resulta un colchón que ya no sirve y preciso allá arriba, en la cañadita, ahí viene una tormenta bien tremenda y ¡pam! Arranca por ahí para abajo. El hombre destruyendo lo que Dios ha hecho. Dice los mares con todo lo que hay en ellos y tú sostienes en vida a todos y el ejército del cielo te adora. ¿Cuántos estamos dispuestos a adorar al Señor? A darle honra, gloria y alabanza. Y yéndonos a Isaías capítulo 45, verso 18, nos dice, porque así dice Jehová, creador de los cielos, Él solo es Dios. No sé de dónde se han inventado esa tal Trinidad, hombre. ¿De dónde se la han inventado? Y han sido tan demasiadamente imaginarios que para hacérsela creer a las gentes
dicen que esa es disque sana doctrina. Están más equivocados y más perdidos que un perro cuando se cae de un trasteo. Lamentablemente. Y entonces la religión tradicionalista romana, para hacerle creer también a denominaciones cristianas, desafortunadamente, porque hay mucho creyente de denominaciones cristianas, buenas gentes. Sí, Señor, que las hay. Personas tan honestas, pero con ese velo puesto, con esa venda puesta en sus ojos con respecto a la unicidad. Y entonces se imaginaron, dizque, a la deidad, a un viejito por allá todo chuchumeco, barbado, con el pelo todo barbado y con un cetro en la mano. Y entonces dicen, y ese es el Padre. Y también se inventaron una imagen, no sabemos de dónde, con rasgos por allá todos raros, de pelo largo, barba bien arregladita, y no sé a qué, ¿cómo es que llaman de los motiles a uno? ¿Ah? Barbería, donde me dejaron todo tuyo esta semana. Y entonces le arreglaron una chivera bien bonita y le pusieron dizque una cruz en la mano y arriba una palomita. Y entonces este es el Padre, este es el Hijo y este es el Espíritu Santo. Y está la esfera del mundo. Y supuestamente el Padre y el Hijo pisando el mundo. Y les trajeron eso al catolicismo y le trajeron eso a las denominaciones cristianas, muchas evangélicas. Por eso el Señor nos dio la revelación de su nombre. Por eso el Señor nos está dando a conocer quién es Él. Amén. Fuerte ese aplauso. Y el Señor en esta noche les está desafiando diciendo, ¿a qué me asemejaréis vosotros? Mire, ¿a qué me asemejaréis vosotros? ¿Cómo es posible que ustedes estén haciendo semejanzas de mí? ¿Quién se los ha dicho? ¿Quién se los ha ordenado? ¿Ah? ¿A qué me asemejaréis vosotros? Él no tiene semejanzas. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Por eso, hermanos, qué bonito lo que nos dice la Escritura. Porque así dice Jehová, creador de los cielos. Él solo es Dios. Él no está en compañía ni de un hijo ni de una paloma. Él solo es Dios. El que formó la tierra y la hizo, el cual la estableció. Y dice, no en vano la creó, sino para qué, para ser habitada la formó. Qué privilegio. La formó, la hizo tan bella, tan hermosa. Hizo la lumbrera mayor, hizo la lumbrera menor, hizo las estrellas, hizo los mares, hizo los ríos, hizo las montañas, hizo las cascadas, hizo las aves. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros disfrutemos de ello. Para que alabemos su nombre. Para que reconozcamos su gloria. Amén. Y luego dice, yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Y mire con lo que termina. Y no hay otro Dios. Cuando esto se pone más bueno, el reloj se nos corre. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. ¿Puntos qué? Siga viniendo. Próximo miércoles, próximo jueves.